Empezando con Hegel, podemos decir que es uno de los pensadores más complicados de entender, ya que su pensamiento es bastante abstracto. Hegel parte de la idea de que toda la realidad se puede conocer por vía de la razón. Así, por ende, también postula de que todo lo que el hombre puede pensar es real, y todo lo que es real el hombre lo puede pensar. Como sabemos, la filosofía de Hegel se podría definir como una dialéctica. Esta dicta que las cosas o las ideas se transforman y son muy dinámicas. Estas pueden pasar a un estado opuesto y así se mantiene el ciclo durante siempre. Por eso Hegel nos plantea lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Este proceso es un ciclo y se repite cada vez con incluso el producto de la síntesis. Uno de los grandes cambios que dio Hegel a la filosofía es que introdujo de manera muy importante lo que es la historia. Hegel nos dice que la historia pasa por 3 etapas, las cuales son juventud, madurez y muerte. Pero nos dice que la muerte no es en sí el fin de esta, sino el espacio para que una nueva historia o un nuevo origen se dé, es decir, se repite un ciclo. Es muy probable que hayas escuchado una frase decir de que tenemos que conocer la historia para evitar volverla a repetir, y repetir en especial los errores. Esto podría ser un gran ejemplo de lo que dejó la filosofía de Hegel en nuestro mundo actual. Otro ejemplo sencillo podrían ser las formas en las que se evalúan los debates o discusiones entre personas, incluso métodos para ganar estas, en el que se formula una tesis que es una afirmación, luego esta se contradice y estas dos afirmaciones se saca una unión de estas dos. El siguiente filósofo que analizaremos es Comte. Para empezar, tenemos que decir que Comte rechaza todas las utopías abstractas que el hombre había creado, ya que él dice que éstas son incapaces de generar o crear un orden de verdad, un orden social en verdad funcional y que dicte y rija las normas por las que se rige la naturaleza o el hombre. Si Comte rechaza esas leyes, es difícil encontrar entonces la salida a su pensamiento. Resulta que Comte formula lo que es la ciencia positiva o el positivismo. Con esta busca hallar las leyes morales, incluso de la naturaleza, que rigen al hombre y a su realidad. Comte nos dice de que en la historia se pueden evidenciar 3 etapas de la humanidad, o también lo llama grados intelectuales, es decir, que la humanidad va progresando, y es ahí donde se ve el concepto que tiene él sobre positivismo. El primer estado o nivel intelectual que él nos propone, o incluso el más bajo, es el estado teológico, en el que la humanidad o el hombre busca la respuesta, los orígenes y absolutamente todo a través de dioses o seres de este tipo, sobrenaturales, omnipresentes, omnipotentes. En el segundo estado nos habla del estado metafísico, en donde el hombre deja un dios a un lado, pero sigue pensando en ideas abstractas o en sustancias abstractas. Por último, en el estado positivo, Comte nos dice que el hombre y la humanidad debe dejar a un lado hallar el porqué o la búsqueda del porqué de las cosas, sino tratar de entenderlas y entender su funcionamiento. Como vimos, Comte plantea dejar a un lado las explicaciones metafísicas y religiosas y en vez de eso plantea una forma mucho más física y verídica de encontrar las verdades sobre la naturaleza. Ejemplos de esto en nuestro mundo actual podrían ser cuando vemos a un país bastante desarrollado en tecnología, ya que este ha dejado de lado su espiritualidad y cosas religiosas o cosas metafísicas, intangibles, y se ha enfocado en estas cosas que en realidad van a dar progreso a su país o a su estado. El siguiente filósofo que analizaremos es Carlos Marx, o también conocido solo como Karl Marx o Marx. Carlitos parte de su idea de la liberación de las explicaciones que se le da al hombre o a su origen o a su comportamiento o a su naturaleza. Esto lo separa de toda idea ajena al hombre, es decir, libera de toda su metafísica, de toda la religión que estaba cargando el hombre en sus espaldas. Así, toma al hombre como principal objeto de estudio y lo estudia como tal, como ser humano,
sin cuestiones divinas ni abstractas. Llega a la conclusión de que una de las cosas más importantes y lo que hace al hombre importante es lo que él denomina fuerza de trabajo, que es el poder de transformar la naturaleza en otros objetos mediante los medios de producción. Marx nos formula que el hombre debe desarrollarse en sí, tomando en cuenta ese aspecto de la fuerza de trabajo que posee. Así todos los hombres, ya que la tienen, son igual de importantes y no hay uno por encima de otro. Su desarrollo personal, incluso económico, deberá ser guiado por este estamento. Así el que use más su fuerza de trabajo o en verdad la aproveche tendrá que ganar más, y el que la trabaje menos, pues respectivamente obtendrá menos. El pensamiento de Marx es uno de los más fáciles de representar en el mundo actual, ya que lo podemos ver muy a diario en muchos países con la presente expresión de pensamientos derivados de izquierda. Así las luchas en contra del capitalismo por ideologías de izquierda e incluso viceversa son representaciones del pensamiento o de la primera chispa del pensamiento de Marx. El último filósofo que trataremos es Nietzsche. Nietzsche propone y trae consigo nuevos aires frescos a la filosofía, aunque un tanto oscuros, pero también realistas y complejos. Como Nietzsche plantea la idea de crear una nueva filosofía desde cero, esta la fundamenta y uno de los pilares más importantes que tiene, incluso podría decir que el principal, es la muerte de Dios o la omisión de un ser omnipotente y omnipresente dentro de su filosofía. Para nadie es un secreto que Dios es básicamente una fuente infinita de esperanza y consuelo para los problemas de la vida. Pero Nietzsche esto lo toma como Dios es solo un resguardo y una búsqueda inalcanzable de esperanza y consuelo para nuestros problemas. Es decir, que es una visión y una venda que nos evita ver la realidad tal y como es, trágica y dolorosa. Así, la muerte de Dios representa una libertad. El hombre ya no tiene a Dios porque él mismo lo ha asesinado. El hombre se ha quitado su venda y puede ver el mundo tal y como es y puede afrontar sus problemas de manera correcta, sin la necesidad de un Dios o una esperanza, supuestamente esperanza, que lo guíe en su camino. Nietzsche nos dice que de la muerte de Dios se derivan dos cosas: el nihilismo y la creación o el origen del superhombre. En cuanto al nihilismo, podemos explicar que como Dios, como dije, era la columna vertebral de la felicidad, de la esperanza, del consuelo de las personas, al ver su realidad tan triste, pues ahora ha muerto. Dios ya no está ese sostén, ese soporte que los ayudaba a levantarse cada día en las mañanas. El nihilismo es una consecuencia de la muerte de Dios, una visión muy triste, nostálgica y desesperanzada de todo el mundo y de su realidad. Como dije, también gracias a la muerte de Dios se produce un nacimiento progresivo de lo que él llama el superhombre. Así surge el superhombre sin las cadenas de Dios, pero con la fuerza de querer levantarse y ver la realidad tal y como es, aunque sea triste y dolorosa, es capaz de crear su propia moral. El superhombre es la afirmación de la vida, es dueño y creador de sí mismo. Su filosofía en el mundo actual se puede ver reflejada en muchos pensamientos de tipo nostálgico, incluso suicida, en jóvenes, adultos y en toda clase de personas. Claramente, al decir que Dios ha muerto, también tiene mucha relación con las ideologías ateas presentes en la actualidad. Así podemos tomar como ejemplo simple la constante nostalgia, incluso depresión, de muchas personas por la desesperanza o la tristeza que les produce ver su realidad tal y como es. Esto a menudo lleva al suicidio, lo cual es una consecuencia y un derivado de lo que Nietzsche hubiera llamado nihilismo.